Hola, bienvenidos a un nuevo video de Oli. Soy Trinidad Bergamasco y les recordamos que estamos en este medio para formar e informar sobre el derecho del trabajo en sus diversas perspectivas. Vamos al contenido del día. El tema que nos convoca entonces es prohibición de despidos en esta bulimia normativa que hemos tenido al respecto. Vamos a analizar en primer lugar un decreto que salió el 31 de marzo del 2020, el primero sobre este tema que mencionaba específicamente prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días a partir de la fecha de publicación del presente. 31 de marzo, tipo 11 de la noche, en una edición especial del Boletín Oficial fue publicada. ¿Qué más nos agregaba esta norma? Los despidos que se produzcan no tendrán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Esto es que declaraba nulo el acto extintivo y el trabajador tenía la posibilidad de solicitar la reinstalación. Y así fue como se generó muchísima jurisprudencia, sobre todo con relación al despido. En realidad no había mucha duda con lo que decía el decreto. Sí había, podría haber algún planteo de inconstitucionalidad, pero sí había y mucha duda con relación al periodo de prueba. Bueno, hubo jurisprudencia en todos los sentidos al respecto. Vamos a una de las prórrogas. El decreto anterior fue prorrogado por 30, 60, 90 días, dependiendo el momento del Poder Ejecutivo. Pero hubo una prórroga, la que se produjo el 29 de julio del 2020, que por primera vez incorporó algo súper razonable. Estamos hablando de el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. Es decir, que acá, justamente, como tuvimos problemas en el asesoramiento sobre las contrataciones nuevas que querían hacer los clientes, ¿qué teníamos que decirles? Que el decreto se les aplicaba igualmente a las contrataciones nuevas, el decreto 329. Entonces aquí, por primera vez, se levantó esta prohibición de despido en relación a las nuevas contrataciones, porque estábamos en un periodo de plena crisis de empleo e impidiendo que aquel que necesitara sumar, porque justamente tenía una situación de incremento de trabajo con relación a cuestiones vinculadas a la pandemia, no podía incorporar trabajadores por esta normativa que le impedía disponer libremente de su plantilla. Este fue el único cambio específico que hubo en relación a la prórroga. Vamos a otro nuevo cambio. Todos, en el medio hubo muchísimos, pero fueron simplemente prorrogar el decreto de prohibición de despidos. Acá hubo como una cuestión de un cambio de mentalidad. Acá seguramente ha habido una discusión entre quienes planifican estos temas sobre qué hacer con, por ejemplo, la emergencia ocupacional y la doble indemnización. Fíjense, el decreto 39 del 2021, del 23 de enero del 2021, prorroga el decreto 34. Recordemos que el decreto 34 es el primer decreto que saca Fernández, ahí el 13 de diciembre del 2019, donde declara la emergencia ocupacional y establece la doble indemnización, que se llamó. Bueno, esa doble indemnización fue prorrogada en noviembre solo hasta el 25 de enero, por un plazo muy exiguo. ¿Qué pasó ahora con este decreto en enero del 2021? Se la prorroga hasta el 31 de diciembre del 2021 y se limita esta doble indemnización a 500.000 pesos. También por este decreto, el 39, se prorroga la prohibición de despidos por 90 días más. Acá tienen los textos de los artículos donde ven, en los casos de despidos sin justa causa, no cuestionados en su eficacia extintiva. Está bien que esto esté mencionado porque en realidad el trabajador siempre tuvo la posibilidad de o cuestionar el despido o aceptarlo. Eso es un derecho del trabajador. No podía el decreto 329 prohibir los despidos perjudicando al trabajador. Es un derecho del trabajador aceptar el despido y cobrar su correspondiente indemnización. Bueno, aquellos trabajadores que aceptaron el despido pueden cobrar también, dependiendo de la fecha de ingreso, la duplicación de las indemnizaciones, pero con un límite de hasta 500.000 pesos. Otra cuestión muy interesante de este decreto es que
tanto la prohibición de despidos como esta duplicación, que tienen ahora como límite 500.000, solo van a ser aplicables a contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 34 del 2019, es decir, contrataciones posteriores al 13 de diciembre del 2019. Tampoco van a ser aplicadas al sector público nacional. Esto ya lo teníamos en decretos anteriores. Eh, Fíjense qué interesante, entonces acá tenemos por primera vez que antes era en el decreto, acuérdense, de julio, del 29 de julio, que solo se le aplicaban que no se le aplicaba la prohibición de despido a las contrataciones posteriores al 29 de julio, y ahora la prohibición de despidos no se va a aplicar para aquellas contrataciones desde el 13 de diciembre del 2019 en adelante. Otro cambio fue el decreto 266 del 2021. Acá por primera vez hablamos de fechas y dejamos de prorrogar por 30, 60, 90 días. Bueno, acá se prorroga hasta el 31 de mayo del 2021 la prohibición de despidos. De nuevo, hace hincapié en la fecha de vigencia del decreto 34 del 2019 y que tampoco es aplicable al sector público nacional. Y por primera vez se menciona a los trabajadores de la industria de la construcción. A estos trabajadores no les sería aplicable la prohibición de despidos. ¿Qué ocurre? Esta mención puede entenderse de dos formas. Puede entenderse como que nunca les fue aplicable y ahora lo están aclarando, o como que antes le era aplicable y ahora por primera vez no les resulta aplicable. Bueno, esto veremos con el tiempo con la jurisprudencia. Acá en Córdoba se estableció en alguna jurisprudencia que no les era aplicable justamente porque estos trabajadores no tienen estabilidad. Por ende no sería un despido, sino es una desvinculación. Por último, solo para tener el vigente a la fecha, el decreto 345 del 2021 no trae nada de novedoso, simplemente prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la prohibición de efectuar despidos, con las mismas excepciones. ¿Qué tenemos aquí como cierre, como para hablar sobre esta temática? Bueno, hay que ver la validez de que nos prohíban por 15 meses administrar la nómina en plena pandemia. Yo recuerdo que alguna jurisprudencia decía que era razonable esta prohibición debido a que el Estado estaba ayudando a las empresas, entonces el intercambio correcto era que las empresas conservaran la nómina. Esto no es del todo así porque sabemos que la ayuda fue bastante escasa y muy acotada en el tiempo, y la prohibición de despidos continúa como si nada hubiera pasado. También hay que tener presente que llevamos 15 meses de pago de sueldos a empleados que aún no trabajan o en algunos casos han vuelto a trabajar recientemente ya vacunados. Fíjense que estos 15 meses son más que lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo para enfermedades inculpables para aquellos trabajadores con una antigüedad de más de 5 años y cargas de familia. Algo insólito, las empresas necesitan tener previsibilidad, necesitan saber si van a ganar o no, porque en base a eso se decide si una empresa continúa abierta o directamente cierra sus puertas. Tendríamos que pensar en la sostenibilidad del trabajo privado a la hora de seguir prorrogando estas cuestiones. Yo creo que por eso en enero hubo un cambio de plan, pero bueno, seguramente se necesita un poquito más de claridad al respecto. Sobre todo porque justamente el punto que nos preocupa es cuál es el futuro esperable. En base a eso las empresas planifican que ninguna empresa actúa por beneficencia. Todas tienen obviamente el fin de lucro, que es lo que hace que se mantengan abiertas. Entonces lo que necesitamos hacer es darles claridad para que puedan decidir si continúan o no, si cambian de rubro, etc. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por compartir este espacio con nosotros y escucharnos. Y les recordamos que cualquier tema que les interese que tratemos lo pueden dejar en los comentarios. Y para cerrar, no se olviden que la duda nos moviliza y la discordancia nos invita a pensar. Así que los invito a dudar y a discordar. Buena vida y hasta la próxima.